Después de los 60, lo más peligroso no pasa cuando estás despierta, pasa cuando dormís. Porque mientras vos creés que tu cuerpo está descansando, hay algo que puede estar trabajando de más. En silencio. Y lo peor es esto, no duele, no avisa y casi nadie lo nota. Por eso tantas mujeres se levantan cada mañana diciendo, dormí, pero no descansé, y empiezan a culparse. Será la edad, será estrés, será normal. Pero no. Si después de los 60 te pasa eso, puede ser la primera señal de que tu cuerpo por la noche ya no entra en descanso real, entra en modo supervivencia. Y en este video te voy a mostrar qué es lo que empieza a pasar mientras dormís y por qué entenderlo a tiempo puede cambiar cómo te sentís cada día. Muchas mujeres después de los 60 creen que el problema empieza cuando abren los ojos, cuando se levantan y sienten el cuerpo pesado, la cabeza lenta, las piernas sin fuerza. Pero el problema no empieza ahí, empieza horas antes, mientras dormís, porque dormir no siempre significa descansar. Y después de los 60, esa diferencia se vuelve peligrosa. Tal vez dormís toda la noche, no te despertás, no sentís dolor, no hay señales claras. Pero aún así, al levantarte sentís que algo no encaja, como si el cuerpo no hubiera hecho su trabajo. Y entonces aparecen las explicaciones fáciles. Es la edad, es normal, es el estrés. Pero esas respuestas tranquilizan la cabeza, no al cuerpo. Lo que casi nadie explica es que con los años el cuerpo puede perder la capacidad de entrar en un descanso profundo real, no porque esté roto, sino porque entra en un estado de alerta silenciosa. Mientras dormís, el cuerpo debería bajar revoluciones, repararse, recuperarse. Pero en muchas personas después de los 60, eso no ocurre del todo. Algunos sistemas siguen activos, otros trabajan de más, y el cuerpo pasa la noche intentando compensar. Por eso al despertar, no hay una sensación clara de dolor, pero sí una sensación de desgaste, como si hubieras dormido, pero no descansado de verdad. Y lo más inquietante es esto, podés pasar años así sin darte cuenta de que el problema no es el día, es la noche. Después de los 60, durante la noche ocurre un cambio que casi nadie percibe. El cuerpo debería entrar en descanso profundo, bajar el ritmo, apagarse, recuperarse. Pero en muchas personas eso ya no sucede del todo. En lugar de apagarse, el cuerpo se queda en una vigilancia silenciosa. No duele, no despierta, no lanza ninguna alarma. Por eso pasa desapercibido. Mientras dormís, algunos sistemas no se relajan. Siguen activos, trabajan de más, como si el cuerpo no confiara completamente en que puede descansar. Y cuando eso pasa, noche tras noche, el cuerpo se adapta, pero lo hace pagando un precio. Porque un cuerpo que no descansa, de verdad, no se repara, no se recupera, solo sobrevive. Por eso muchas personas después de los 60 no sienten un problema claro, sino una sensación difícil de explicar. Menos fuerza, menos estabilidad, menos claridad. No ocurre de golpe, ocurre lento, en silencio. Y lo más peligroso es esto. Cuanto más tiempo pasa así, más normal parece. Hasta que un día, el cuerpo ya no puede compensar. El problema no es solo cómo te sentís hoy. Lo realmente peligroso es lo que este desgaste silencioso provoca con el tiempo. Porque cuando el cuerpo pasa noche tras noche sin descansar de verdad, no solo pierde energía, empieza a perder reservas internas. Reservas que sostienen el equilibrio. La fuerza, la seguridad con la que te moves. Reservas que el cuerpo debería guardar para protegerte y que se van usando de noche, sin que lo sepas. Al principio casi no se nota. Te levantas un poco más rígida. Necesitas más tiempo para arrancar. El cuerpo responde, pero más lento. Nada alarmante. Nada que te haga pensar que hay un problema. Y justamente por eso se normaliza. Pero el cuerpo no olvida. Cada noche sin descanso profundo es una noche en la que tiene que compensar. Y compensar no es gratis. La fuerza no desaparece de golpe. Se va apagando poco a poco. La estabilidad no se pierde de un día para otro. Se vuelve frágil, casi sin que lo notes. Y algo más empieza a cambiar. Empezás a moverte con más cuidado, a evitar ciertos movimientos sin darte cuenta, a pensar 2 veces antes de hacer cosas que antes eran automáticas. Muchas personas creen
que eso es simplemente cumplir años, pero el cuerpo no envejece así porque sí. Un cuerpo que descansa bien se adapta, se recupera, se mantiene fuerte por más tiempo. El problema aparece cuando, durante años, la noche deja de ser un espacio de reparación y se convierte en un período de esfuerzo oculto. Ahí el cuerpo entra en un estado constante de ajuste, de equilibrio forzado. Y vivir así es vivir gastando reservas que no se reponen. Por eso, mucho antes de que aparezca un diagnóstico, mucho antes de que alguien diga hay algo mal, el cuerpo ya viene avisando. No con dolor intenso, no con señales claras, sino con cambios lentos, sutiles, cambios en cómo te moves, en cómo caminás, en cuánta seguridad sentís al sostenerte. Y lo más inquietante es esto. Casi nadie conecta esos cambios con la noche, pero todo eso empieza mientras dormís, noche tras noche. Llegados a este punto, hay algo importante que entender. Esto no es un problema repentino. No aparece de un día para otro. Es un proceso que empieza en silencio, mientras dormís, y que avanza lento, casi sin que lo notes. Por eso tanta gente no lo relaciona con la noche, porque no hay una señal clara, no hay dolor fuerte, no hay una alarma que te despierte y diga algo está mal. Solo hay pequeñas señales que se repiten, cada mañana, cada semana, cada mes, y el cuerpo, mientras tanto, hace lo único que sabe hacer, adaptarse. Se ajusta, compensa, aguanta, hasta que un día aguantar deja de ser suficiente. Ahí es cuando muchas personas empiezan a buscar respuestas, cuando el cansancio ya no se va, cuando la inseguridad al moverse se vuelve evidente, cuando algo cambia de verdad. Pero lo que casi nadie sabe es que ese momento no es el inicio del problema, es el final de un proceso que empezó mucho antes. Por eso entender lo que pasa mientras dormís no es una curiosidad, es una forma de adelantarte, de recuperar control, de dejar de reaccionar tarde, porque cuando entendés el origen, dejás de culparte y empezás a mirar el cuerpo de otra manera. Llegados a este punto, hay algo importante que quiero que te lleves. Esto no significa que tu cuerpo esté fallando. Significa que tu cuerpo está haciendo lo posible por sostenerte con las herramientas que tiene hoy. Durante años se adaptó, compensó, aguantó, no porque estuviera mal, sino porque nadie le explicó cómo volver a descansar de verdad. Y entender lo que pasa mientras dormís no es para asustarte, es para devolverte algo muy importante: claridad. Porque cuando entendés el proceso, dejás de pensar que es la edad, dejás de culparte y empezás a ver que hay señales que se pueden escuchar a tiempo. La noche no debería ser un momento de desgaste, debería ser el momento en el que el cuerpo se repara. Y cuando eso vuelve a pasar, todo empieza a cambiar. No de golpe, no mágicamente, pero de forma real. Más estabilidad, más seguridad, más sensación de control sobre tu propio cuerpo. Por eso, si este video resonó con vos, no lo ignores. Escuchar estas señales a tiempo puede marcar una diferencia enorme en cómo te sentís y en cómo vivís los próximos años. Y todo empieza por entender qué está pasando mientras dormís.